Ok, vamos a hablar en este tema que es bastante complicado darlo en 40 minutos porque es muy extenso. Debería ser un curso. Pero vamos a tocar los elementos básicos para poder entender y poder apreciar cómo debemos nosotros manejarnos, cómo debemos nosotros interpretar un electrocardiograma. Eh, lo primero que tengo que decir es que se ha dicho falsamente y todavía se sigue manejando a nivel país de que la enfermera es el brazo derecho del médico. La enfermera no es el brazo derecho del médico. La enfermera es un ente totalmente diferente, tiene un rol, es independiente, puede tomar acciones de independientemente de lo que pueda decir el médico, aunque siempre vamos a subordinarlo. Pero tiene que ser un personal que debe ser plenamente reconocido. Pero para ganar el reconocimiento de enfermería, tenemos que tener nosotros el conocimiento. Si no tenemos el conocimiento, no nos podremos ganar nosotros el respeto. No podemos tener, sin conocimiento, no podemos tener nosotros la actitud para poder darle una mejor calidad a nuestros pacientes, para poder detectar y salvar la vida a nuestros pacientes. Por eso que es fundamental que las enfermeras hoy por hoy conozcan e interpreten un electrocardiograma, porque nos vamos a ver sumidos en situaciones determinadas que una enfermera que trabaja en cuidado intensivo, una enfermera que trabaja en emergencia, no es concebible de que no conozca de por lo menos los elementos básicos para leer un electrocardiograma. Hoy la enfermera tiene el rol más importante en un hospital. La enfermera es la puerta de entrada al hospital porque trabaja en triaje. Y una enfermera que está trabajando en triaje, que no conozca la sintomatología de los pacientes, que no puede identificar si el paciente tiene un infarto o tenga una determinada arritmia producto de la lectura que ha realizado en el electro, no se puede concebir. Tenemos un rol importante y sencillamente hoy no lo estamos nosotros manifestando ni estamos nosotros aprovechando el rol tan importante que tenemos nosotros. Eh, para interpretar un electrocardiograma, esto es una herramienta esencial para enfermería. Ojo, en los hospitales del ministerio, los hospitales del IES, las enfermeras nuestras no realizan un electrocardiograma. El electrocardiograma es una función que la está realizando el interno de medicina. Y yo me pregunto, ¿por qué razón? ¿Por qué le quita un protagonismo a las enfermeras que pueden tener? ¿Por qué? Sí, muchas dirán, es porque me quito trabajo arriba, pero cuando están en una clínica privada, tienen que hacer el electrocardiograma, tienen que conocer del electrocardiograma. Cuando están trabajando en cuidado intensivo, tienen que saber del electrocardiograma, porque independientemente de que no lo hagan ellas, tienen un monitor al cual está acoplado al paciente, un monitor no invasivo, y está saliendo los trazos electrocardiográficos. Y si no lo saben, el paciente se nos muere, se nos va de las manos, pudiendo nosotros poder hacer lo más humanamente posible por salvarlo. Porque nos está alertando el cuerpo humano a través de este trazo electrocardiográfico lo que está pasando o lo que le puede pasar al paciente. Y tenemos que tener el conocimiento para eso. Por eso que la interpretación del electrocardiograma es un componente importante y crucial en la práctica de toda enfermera, ya que nos va a permitir detectar determinados problemas cardíacos para monitorizar la eficacia de los tratamientos y poder tomar decisiones rápidas. Las enfermeras están 24 horas con el paciente. Los médicos no están 24 horas con el paciente. Y si una enfermera puede detectar de que un paciente tenga determinada complejidad, determinada situación, determinada complicación en su patología, es gracias al conocimiento que puede tener. ¿Por qué la enfermera tiene que esperar de que un médico le indique, tómele un electro si están viendo la sintomatología del paciente, está viendo los signos del paciente y sencillamente puede accionar de forma independiente y decirle al médico, doctor, mire, el paciente está teniendo esto? Es una forma nosotros de poder actuar. Eh, Son las decisiones rápidas que tenemos que tener nosotros. Decisiones rápidas, seguras en situaciones de emergencia. Y la formación continua en este ámbito es lo que nos va a permitir a nosotros alcanzar un gran desarrollo. Porque aquí, en el país, hoy por hoy, no lo hacemos, pero salen fuera del país y tienen que enfrentarse a que las enfermeras fuera de nuestro país sencillamente sí hacen esto
sí conocen de electrocardiografía y sí están actuando de forma independiente como lo está establecido en las leyes e incluso en las leyes de nuestro país. ¿Cuál es la importancia realmente de que la enfermera conozca o pueda identificar de forma básica algunas situaciones que se presentan a través del electrocardiograma? Y es que a través de la habilidad para interpretar un electrocardiograma, específicamente en áreas críticas como unidades de cuidado intensivo, emergencias, a través de una interpretación rápida y precisa, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Usted puede conocer qué situación está pasando con el paciente. Si el paciente se lo está complicando, si el paciente, el tratamiento que está realizándose el paciente está dando resultados o no, si el paciente te está avisando por los síntomas, signos y por el trazo electrocardiográfico, te está avisando de que puede ocurrir algo, de que le está ocurriendo algo que va a traste con la vida del mismo. Por tanto, son cosas que nos van a permitir, a través de este conocimiento, poder actuar proactivamente, comunicar el hallazgo médico de manera efectiva y participar activamente en el manejo de este paciente. Realmente hay muchas compañeras que están conectadas, podrán decir, sí, pero yo hago el electrocardiograma, yo sé hacer el electrocardiograma. A lo mejor muchos de ustedes han tenido que participar en algún momento y han hecho un electrocardiograma, que no es lo común de que una enfermera por lo haga acá, lo hace el interno, lo hace el residente, pero realmente sabemos hacer un electrocardiograma, porque el electrocardiograma no solamente es colocar los electrodos en el pecho del paciente, en los brazos y en las piernas del paciente, y decimos, ya sabemos ya que le estoy haciendo un electro al paciente. Y la lectura que se encarga el médico. No es así. Para conocer el electrocardiograma, tenemos nosotros primeramente que empezar desde la colocación de los electrodos, porque muchas veces vemos que no aparece un trazo, muchas veces vemos de que hay un trazo que está fallando y lo que hacemos es empezar a quitarle todas las ventosas al paciente, volverle a echar el gel al paciente en los lugares donde vamos a colocar la ventosa, pero realmente estamos haciendo algo de forma correcta. Si supiéramos de dónde sale cada derivación, no tendríamos nosotros que mover todas las ventosas. No tendríamos que nosotros manipular tanto en el paciente. Si con una sola ventosa que moviéramos, ya nos está dando la diferencia de que esa es la que tenía problemas en el trazo. Son 12 derivaciones que no van a salir en un trazo de electrocardiograma, pero esas 12 derivaciones van a estar representadas en uno de los puntos donde vamos a colocar nosotros para monitorizar. Para nosotros, primeramente, saber y decir de que sabemos hacer un electrocardiograma, tenemos que tener tres elementos fundamentales. Lo primero es conocer el papel en el cual se va a realizar el registro gráfico del electrocardiograma. Y me van a decir, conocer el papel puede ser un papel cualquiera, no es un papel cualquiera. Pero el papel donde se va a imprimir el registro electrocardiográfico es un papel especial, pero yo no les voy a hablar a ustedes del papel como tal, sino de los elementos que constituyen el papel. De que yo con este papel, yo sencillamente puedo sacar la frecuencia cardíaca que tiene el paciente. Yo sencillamente, al ver el trazo que está en el papel, yo puedo saber qué situación puede tener el paciente. Y es lo primero que tengo que conocer, es lo primero que tengo que saber. Lo segundo, que es el elemento que tengo que conocer, es cuáles son las derivaciones uniculares, bipolares o precordiales que a colocar los electrodos en el paciente. Y conocer el triángulo de Eddington. Ahora bien, en el papel del electro es un papel cuadriculado y este papel me va a representar tanto el tipo como el voltaje de cada una de las ondas, segmentos o intervalos que vamos nosotros a hablar. Pero para primeramente conocer el papel, yo tengo que tener bien claro el eje horizontal y en el eje vertical, qué es lo que me representa cada uno. Y voy a ver que en el eje horizontal me va a representar el tiempo y que cada cuadrito que tiene el papel sencillamente me va a tener una medida, una equivalencia que va a durar de 0,04 segundos.
Y cada cuadro grande me va a equivaler a 0,20 segundos. Y van a decir, ¿y por qué yo tengo que saber el tiempo? Es que para poder identificar y para poder interpretar un electro, tengo que saber las medidas de cada una de las ondas, los intervalos, y todo se da en un tiempo. Y por eso tengo que yo conocer cuánto mide cuadra cuadrito. Eso es lo importante de conocer primeramente el papel electrocardiográfico. Y en el eje vertical me va a representar el voltaje como tal. Cada cuadro pequeño me va a equivaler a un voltaje de 0,1 milivolt y cada cuadro grande, que tiene 5 cuadritos, me va a hacer a 0,5 milivolt. ¿Qué sucede? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo voy a analizar en un electrocardiograma y voy a ver que el paciente tenga una taquicardia ventricular o un bloqueo auriculoventricular, yo sencillamente me puedo guiar por las medidas que están en el papel. Es como yo voy a identificar realmente que el paciente tenga un bloqueo auriculoventricular, ya sea de primer grado, segundo, tercer grado. Pero para poder identificarlo tengo que conocer las medidas. Y por eso tengo que saber yo qué mide cada cuadrito, porque yo tengo que analizar cada uno de esos cuadritos, cada uno de esas ondas, cada uno de esos intervalos, para poder yo verificar realmente de que el paciente tenga un electro normal, que el corazón me esté diciendo de que está trabajando de forma normal. Si yo no conozco, no voy a poder identificar las anomalías que puedan estar presentes. ¿Cómo yo voy a hallar la frecuencia cardíaca? A través del papel, mirando el trazo electrocardiográfico que aparece en el papel, yo puedo calcular la frecuencia cardíaca que tiene el paciente. Nosotros, hoy por hoy, hemos olvidado cómo tomar la frecuencia cardíaca en el paciente. Eh, por las tecnologías de que usted le toma la tensión arterial y automáticamente ya te sale reflejada la frecuencia cardíaca, le pone un osímetro de pulso y ya te sale automáticamente reflejada la frecuencia cardíaca. Pero cuando tú vas a hacer un electrocardiograma, en el papel, muchos equipos sí ya te ponen ya la frecuencia cardíaca ya, pero otros equipos no te ponen la frecuencia cardíaca. Yo quiero saber cuál es la frecuencia cardíaca que tiene el paciente. Y para eso tengo que calcular en dependencia de cada cuadrito, tengo formas para hacer. Tengo dos maneras para hacerlo cuando es un ritmo regular. Cuando es un ritmo regular, yo puedo sencillamente coger cada cuadrito chiquitito, contarlos eh, y dividirlo entre 1500. Es decir, entre cada un complejo QRS, que son las puntas, van a ver ustedes en el eléctrico, lo van a ver más adelante, cómo lo vamos a calcular. Ustedes van a ver estas puntas que van destacándose en cada electro. Déjame poner acá un puntero que debía tener. A ver, esto que está aquí es un complejo QRS. Yo voy a tomar la cantidad de cuadros pequeños que hay entre este complejo y este otro complejo. Y esos cuadritos, esa cantidad de cuadritos que están ahí, los voy a dividir por 1500. Pero en este caso, yo no voy a coger un solo complejo, sino yo voy a coger dos complejos. Es decir, este es el primero y este es el segundo complejo. Y la cantidad de cuadros chiquititos que están ahí, que ya lo vimos acá, que estos son los cuadros chiquititos que van a aparecer, son los que yo voy a contar. Y esta cantidad de cuadros chiquiticos que pueden haber acá, esto lo voy a dividir yo entre 1500. Y eso me va a sacar a mí la frecuencia cardíaca que tiene el paciente. Una segunda forma es la de dividir 300 entre la cantidad de cuadros grandes que haya entre dos complejos QRS. En vez de yo contar estos cuadros chiquiticos que están acá, voy a contar estos cuadros grandes que están acá. Ejemplo, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y medio. Vamos a ponerle 9.
Yo divido 300 entre 9 y eso me va a dar a mí ya la frecuencia cardíaca que está teniendo el paciente en ese momento. Ah, pero esto es solamente cuando hay un ritmo regular. Pero en caso de que haya un ritmo irregular, sencillamente ya yo no voy a calcular de esta manera, sino lo voy a calcular de otra manera que es un poquito más compleja. Por tanto, siempre enseño la forma de cálculo regular, que son las que más comúnmente se utilizan. Ahora bien, ya hablaba también de las derivaciones. Les decía que cuáles son las derivaciones que tenemos que conocer. Una, conocer el papel. Dos, conocer las derivaciones. Y en las derivaciones vamos a ver cuáles son las derivaciones unipolares, las derivaciones bipolares y las precordiales. Entre las derivaciones del plano frontal unipolar, vamos a ver que nos vamos a encontrar la ABR, ABL y ABL. Y en las derivaciones del plano bipolar, nos vamos a encontrar la D1, D2 y D3. Ojo, para yo poder colocar y saber correctamente dónde están cada una de estas, necesito conocer el triángulo de Zinhover. Si yo no conozco el triángulo de Zinhover, no puedo saber de dónde sale cada una de estas derivaciones. ABR es la que va colocada el electrodo en el brazo derecho. ABF es el electrodo que va en el brazo izquierdo. ABL en el brazo izquierdo. ABR, ABF es en la pierna derecha, en la pierna izquierda, y ABL significa en la pierna derecha. A ver, acá en las derivaciones precordiales vamos a tener la B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Aquí está el triángulo de Zinhover. ¿Qué pasa? En el triángulo de Zinhover, nosotros conocemos cuatro electrodos a nivel de las manos, las piernas, y vamos a ver que si me falla en algún momento un trazo de un D1, un D2 o un D3, yo tengo que saber de dónde me va a salir. Y me va a hacer que el D1 no es más que la diferencia de potencial entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Quiere decir que si yo veo que hay una irregularidad en el trazo en D1, solamente tengo que mover nada más que el electrodo tanto del brazo izquierdo como del brazo derecho, porque es la diferencia de potencial que está ocurriendo ahí. Sin embargo, el D2 es la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. El D3 es la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Y todo el mundo me dice, ¿y la pierna derecha? Porque también tenemos un electrodo. La pierna derecha, encima de ese electrodo, es neutro. Por tanto, es acá lo que me dice, D1, diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y el derecho. D2, diferencia de potencial entre la pierna izquierda y el brazo derecho. Y D3, diferencia de potencial entre la pierna izquierda y el brazo derecho. Sin embargo, el ABR, ABL y el ABF solamente son la diferencia de potencial que existe ABR en el brazo derecho, ABL en el brazo izquierdo y ABF en el brazo, en la pierna izquierda. Si yo veo que hay una situación determinada con esto, yo sencillamente lo que muevo nada más que es el electrodo a este nivel nada más. Otra cosa importante que tenemos que conocer nosotros para poder conocer y leer e interpretar un electrocardiograma es a través del sistema axial de Bailey, que con este yo voy a determinar el eje cardíaco, cómo está representado el vector. Si el vector está movido, sencillamente me está diciendo de que hay una despolarización o una repolarización, tanto a nivel auricular como ventricular, y me está diciendo de que hay un determinado problema como tal. Aquí, por ejemplo, un eje cardíaco normal debería estar entre los menos 30 grados y los 120 grados. Valores fuera de este rango me va a indicar de que hay un problema a nivel del corazón. Y para poder yo determinar realmente si existe un problema o no, yo solamente tengo que ver las derivaciones D1 y ABF. Si en estas derivaciones se encuentran entre 0 grados y 90 grados, quiere decir de que por lo general hay
una certeza de que no hay ningún tipo de problema y de que todo está normal. Pero sin embargo, si hay un movimiento, ahí me está indicando de que hay un problema a nivel cardíaco. Y tengo yo que ya resolverlo de una manera determinada. Bien, ¿cómo voy a interpretar realmente un electrocardiograma? Ya vi ya el papel, que con el papel me permite ya a mí calcular la frecuencia cardíaca del paciente. Con el papel me permite ver el eje, cómo está, si está inclinado o no hacia un lado u otro, cuál es el ángulo, en dependencia de la derivación que esté saliendo o no. Disculpen. Eh, Chévere, pero ya yo veo el papel, ya yo vi la derivación, ya vi el triángulo de Sinover, ya vi el del baile, pero ¿cómo voy a interpretar un electrocardiograma? Para poder interpretar un electrocardiograma, yo tengo que, primeramente, conocer la fisiología del corazón. El corazón tiene dos funciones. Una, la función mecánica, que es la de bombear la sangre oxigenada para toda la economía del sistema y recoger la sangre cargada de CO2 para llevar a los pulmones, hacer el intercambio gaseoso, pero también tiene una función importante, que es la función de eléctrica del corazón. Función eléctrica, el corazón es una planta, el corazón es autónomo, el corazón produce su propia energía eléctrica para poder funcionar. Si él está fallando el sistema de conducción eléctrica del corazón, sencillamente no va a funcionar de forma correctamente. Entonces, tengo que primeramente conocer la fisiología del corazón. Tengo que conocer el sistema de conducción eléctrica del corazón. Sistema de conducción eléctrica del corazón que me va a permitir conocer de dónde sale el impulso eléctrico del corazón, el que sale desde el nodo sinusal, que es el marcapaso fisiológico del corazón, que del nodo sinusal va a ir directamente para el nodo auriculoventricular, de ahí se va a inervar la fibra de Purkinje, etcétera. No sistema de conducción eléctrico del corazón. Si no me lo aprendo, si no lo sé, es muy difícil que yo pueda saber interpretar un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque tengo que saber de dónde sale el impulso. Y cuando yo sé en el sistema eléctrico del corazón, yo puedo conocer qué está pasando. Porque si yo veo que un segmento sencillamente está fuera del rango de medida, me va a indicar de que el impulso eléctrico que está saliendo del nodo sinusal me está demorando en llegar al nodo aurículo-ventricular. Y si hay una demora en llegar este impulso eléctrico, me va a indicar de que hay entonces un bloqueo aurículo-ventricular. Ah, si me está indicando que el expulso llega demasiado rápido, me va a indicar entonces de que hay una taquicardia. Si el impulso sencillamente no me está saliendo del nodo sinusal, me va a reflejar en el electro, y ya lo vamos a ver, me va a indicar de que entonces el impulso no me está saliendo del nodo sinusal, de que hay un problema en el nodo sinusal, en el marcapaso fisiológico del corazón, que el impulso me está saliendo por debajo del nodo sinusal, me está saliendo del nodo auricular ventricular. Y si me está fallando el nodo auricular, sencillamente que yo tengo que sustituirlo. Y es cuando el paciente le voy a colocar entonces un marcapaso permanente, porque ya su marcapaso fisiológico está fallando. Ese marcapaso sencillamente no vale y tengo que ayudarlo a colocarle un marcapaso definitivo. Tengo que conocer, y aquí están, que ya vamos a ver, los segmentos, las ondas, los intervalos. ¿Qué me significan? Lo primero que me voy a ver es que la AP me va a significar que es una despolarización auricular, que el complejo QRS es la despolarización ventricular y la onda T va a ser una repolarización ventricular. Pero la repolarización auricular, como ocurre tan rápido, no se ve registrada. Es por eso que se salta de la despolarización auricular a la despolarización ventricular, a la repolarización ventricular. Las ondas y segmentos, para poder aprender electro, tenemos que descifrar primeramente el lenguaje del electrocardiograma. Y para descifrar el lenguaje del electrocardiograma, tengo que conocer primeramente cuáles son los componentes del electrocardiograma. Lo primero que tengo que conocer es la onda P. La onda P me va a indicar de que el estímulo, que significa despolarización auricular,
me va a indicar de que el estímulo está saliendo del nodo sinusal. Si hay ausencia de la onda P, me va a indicar de que el estímulo no está saliendo del nodo sinusal. Si la onda P, que es normalmente positiva en la mayoría de las derivaciones, me sale de forma negativa, disculpen, eso quiere decirme que el impulso se está generando por debajo del nodo sinusal y ahí hay un problema. Voy a ver el complejo QRS. En el complejo QRS voy a ver si es estrecho o ancho y cada uno tiene una medida. Si es estrecho, me va a indicar de que el paciente puede estar teniendo una arritmia supraventricular. Pero si tiene un complejo QRS ancho, me va a indicar de que la arritmia es ventricular. Otro segmento importante, la onda P me va a medir de 0,08 a 0,10 segundos. Recuerden que le estábamos hablando de los cuadritos, que cada cuadrito tenía 0, medía 0,04. ¿Ok? Entonces, y que cada cuadro grande mide 0,20. Recuerden que cada cuadro grande tiene 5 cuadritos chiquititos. Por tanto, tenemos que ver cuánto es 0,08, significarían dos cuadritos chiquitos, o 0,010, que serían dos cuadritos y medio pequeños. La otra cosa que voy a analizar es el segmento PR o intervalo PR, que voy a ver que el intervalo PR me va a medir de 0,12 a 0,20. Si este intervalo está demasiado alargado, me mide más de 0,20, me está indicando de que el estímulo se está demorando en llegar del nodo sinusal al nodo aurículo-ventricular. Y si se está demorando este estímulo en llegar, me está indicando de que ahí hay un bloqueo aurículo-ventricular. Entonces, es importante conocer esto. El complejo QRS, que me va a medir de 0,6 a 0,10 segundos, ya le decía, si puede ser estrecho o ancho, me va a indicar el tipo de arritmia y de dónde está saliendo la arritmia, que ya lo vamos a ver más adelante. El segmento ST, que puede ser con una medida variable. ¿Y por qué es importante el segmento ST? Porque cuando usted va a ver un infarto, sobre todo en su etapa de lesión, me voy a encontrar de que hay un supradesnivel del segmento ST. Y si hay un supradesnivel del segmento ST, me está indicando de que hay un infarto agudo del miocardio. Una onda T que va a medir de 0,10 a 0,25 y el intervalo QT que me va a medir de 0,36 a 0,44. En la sonda y segmento, vamos a ver que la onda P me va a significar que representa la despolarización de las aurículas, es decir, que la señal se inicia con la contracción de las cámaras superiores del corazón. Sin embargo, el complejo QRS, que ya vimos que era de despolarización ventricular, el proceso se va a iniciar a medida de la contracción de las cámaras inferiores del corazón. La onda T, que me va a indicar la repolarización ventricular, vamos a ver que el proceso de recuperación del músculo cardíaco es después de la contracción que ha ocurrido. Y el segmento ST aquí me va a permitir evaluar la actividad eléctrica del corazón durante la fase de contracción ventricular, buscando cambios que puedan indicar problemas a nivel cardiovascular. En el electrocardiograma estándar, vamos a ver que hay que seguir una secuencia para poder determinar y poder leerlo como tal o interpretarlo de una manera más fehaciente. Hay determinados pasos que, si se siguen de forma ordenada, podemos nosotros analizar los elementos básicos para poder determinar si hay un tipo de situación a nivel del corazón o sencillamente está teniendo un funcionamiento normal. Lo primero que tenemos que analizar nosotros son el ritmo, si ya es sinusal o no sinusal, si la frecuencia cardíaca, el eje cardíaco, en cómo está ubicado, análisis de las ondas, segmentos, intervalos, la búsqueda de anormalidades. Para esto hay dos normotecnias que se utilizan hoy por hoy en el mundo. La primera normotecnia, que ya lleva tiempo, es la FRESA, que me va a indicar frecuencia, ritmo,
eje cardíaco, segmento, ondas, intervalos y anormalidades. Y la que hoy por hoy se está utilizando, que es la más actualizada, no quiere decir que la otra no se utilice, sino que esta es con las nuevas políticas y las nuevas, eh, los nuevos avances y en las reuniones en el colegio por el colegio de médicos cardiovasculares que sencillamente se reúnen cada cierto tiempo, se ha definido por la Asociación Americana del Corazón, eh, dar esta nueva normotermia, que sería la Freire, que es frecuencia, ritmo, eje del cardíaco, H, que significa la hipertrofia, la I, si hay una isquemia o lesión o una necrosis, en caso de que haya un infarto agudo del miocardio, y la D, si hay disritmias, es decir, qué tipo de arritmias cardíacas pueden aparecer. Primeramente tenemos que ver los ritmos cardíacos normales. Y para reconocer un latido saludable, tenemos que ver cuáles son un ritmo sinusal normal, una bradicardia sinusal o una taquicardia sinusal. Que cualquiera puede sufrir una taquicardia sinusal. Usted corre, hace ejercicio y usted puede sencillamente se acelerar los latidos. Ve a su pareja, se le aceleran los latidos. Usted tiene miedo, se le aceleran los latidos o le pueden disminuir los latidos. Entonces, si sencillamente están los latidos por encima de 100, hay una taquicardia. Si están por debajo de 60, hay una bradicardia. ¿Ok? Por eso que el ritmo saludable tiene que estar con una frecuencia entre 60 a 100 latidos por minuto, con una onda P seguida de un complejo QRS, una onda T por cada ciclo. Si hay una onda P que está presente y no me conduce o no me traduce un complejo QRS, ahí hay un problema. Ahí hay un trastorno de la conducción y me está diciendo de que hay un bloqueo auriculoventricular. Si hay un complejo QRS y no hay una onda P, me está diciendo que hay un problema a nivel de las aurículas. Entonces, conociendo esto, usted puede saber dónde que está ocurriendo el problema en el corazón. En una bradicardia sinusal, la frecuencia va a estar menor a 60 latidos por minuto, pero el ritmo va a estar marcado por una onda P, un complejo QRS, una onda T, que van a estar de forma normales, lo que sencillamente van a estar más alargados porque hay una frecuencia por debajo de 60. Una taquicardia sinusal, aquí la frecuencia va a estar por encima de 100, va a estar un complejo normal, en una onda P seguida de un complejo QRS y una onda T de forma normal. Pero va a haber un poquito más de contracción porque está latiendo el corazón de una forma más rápida. En las arritmias cardíacas más comunes que nos vamos a encontrar van a ser la fibrilación auricular, taquicardia ventricular, con pulso, sin pulso, flúster auricular, bloqueo auriculoventricular, fibrilación ventricular, son las arritmias que más frecuentes nos vamos a poder encontrar. Este es un electrocardiograma de forma normal. Aquí, como ustedes pueden ver, va a estar la onda P seguida de un complejo QRS y una onda T que se van a mantener. Debe estar aparecido así en un electro de forma normal, así como tiene que aparecer. Si aparece de otra manera, quiere decir de que hay una determinada situación. Aquí en este electro están las 12 derivaciones que pueden ver ustedes cómo es que salen normalmente en el electro. La onda P, y vamos analizando qué me describe cada una de ellas, qué me están diciendo cada una de ellas, qué me están alertando cada uno de estos elementos que hemos estado viendo de forma separada. En la onda P decíamos que era de polarización auricular y que es positiva generalmente en casi todas las derivaciones. ¿Qué me va a indicar la onda P? La onda P me va a indicar de que el estímulo está saliendo del marcapaso fisiológico del corazón. Me está indicando de que el nodo sinusal está funcionando perfectamente, que el marcapaso fisiológico del corazón está trabajando de forma normal. Ah, pero si la onda P no me aparece, me están diciendo de que el nodo sinusal no está funcionando. Si el estímulo me sale con una onda P de forma invertida, me está indicando entonces de que no hay, está por debajo del nodo sinusal, me está saliendo el estímulo este.
quiere decir que el nodo sinusal está fallando y automáticamente hay que poner un marcapaso eh, definitivo en el paciente. Ojo, cuando hay una onda P, tiene que estar seguida de un complejo QRS. Si no me aparece complejo QRS, me está indicando de que no está llegando la conducción de las aurículas hacia los ventrículos. Y por tanto, hay algo que me está bloqueando en el camino esta situación. El complejo QRS, el complejo QRS, que es la despolarización ventricular, me está indicando, en dependencia de su forma, ya le decía, que si fuera estrecho o ancho, me va a indicar el tipo de arritmia que puede estar dando. Aquí van a ver ustedes un QRS estrecho y un QRS ancho. Es decir, si es mayor de 5 mililitros, menor de 5 milímetros, es menor de 5 milímetros y mayor de 5 milímetros, te están diciendo de que hay un problema a nivel de los ventrículos y hay determinadas arritmias que me van a provocar esto. Los intervalos o segmentos, para mí es más importante, son el intervalo PR, que me va a indicar a mí, a este nivel, si hay una correcta conducción de la electricidad desde la aurícula hacia los ventrículos. Si las aurículas me están estimulándose bien y si me están mandando la energía hacia los ventrículos para que se puedan estimular. Si está normal, está dentro de su rango normal, quiere decir que no hay ningún tipo de problema. Pero si está alargado, entonces hay algo que me está ocurriendo, hay algo que me está pasando ahí que me está provocando de que se convierta en un bloqueo auriculoventricular. En las alteraciones del segmento ST, vamos a ver que aquí me va a señalar de que hay unas señales de isquemia, necrosis. Cuando hay una elevación del segmento ST, me va a indicar de que hay un infarto agudo del miocardio y hay un bloqueo del flujo sanguíneo del corazón causado por un daño en un músculo cardíaco. Otra cosa que puede ser también producto de la depresión del segmento ST, sugiere también que hay una isquemia miocárdica, una reducción del flujo sanguíneo del corazón, pero sin un daño permanente como está en el infarto que me va a llegar a una necrosis. Y los cambios en la onda T me pueden indicar una isquemia o una hipertrofia ventricular o trastornos electrolíticos o incluso efectos de fármacos que están siendo administrados en el paciente. Aquí vamos a ver un electrocardiograma de las tres fases por las que va a causar un infarto. Una isquemia, una lesión, que es donde vamos a ver nosotros el supranivel de segmento ST, o una fase de necrosis, ya cuando está instalado ya el problema que ya ese músculo cardíaco sencillamente no está recibiendo nada de sangre. Aquí, lo primero que ustedes van a ver es en la fase de isquemia, van a ver una elongación de la onda T que me va a llegar prácticamente casi a la misma altura de la R. En la segunda, que es la lesión, que es lo típico que vemos nosotros en el electro, que es el supradesnivel de segmento ST. Recuerden un supradesnivel porque está por encima. Miren acá el segmento ST, a qué nivel está. Miren aquí. Y ese está, cuando ustedes ven por encima, ahí hay presencia de que hay un infarto agudo del miocardio. Y ya cuando la T está invertida, entonces te está diciendo de que ya hay una muerte del músculo cardíaco, hay una necrosis del músculo cardíaco. Ese músculo cardíaco ya no le está llegando ya sangre oxigenada y por tanto ha fallecido esa parte del corazón. Ahí es la fase de necrosis, que son las tres fases por las que va a pulsar el infarto agudo del miocardio y que la podemos nosotros ver en el electrocardiograma de una forma normal. En las arritmias son las otras cosas que vamos nosotros a ver en el electrocardiograma, que lo podemos ver nosotros ya sea un trazo en un papel o lo vamos a ver nosotros en la pantalla de los monitores de los pacientes. Y en las arritmias yo les decía de que había las arritmias supraventriculares por encima de los ventrículos, las ventriculares propiamente a nivel de ventrículos y los trastornos de la conducción, que ahí están los bloqueos auriculoventricular de primer grado, de segundo grado, tanto móvil 1 como móvil 2 y de tercer grado. Esto es el llamado ritmo sinusal, que es un ritmo normal,
donde vamos a ver las ondas P seguidas a un complejo QRS y una onda T. Por supuesto, estoy dándole elementos básicos para que puedan apreciar ustedes cómo reconocer de una forma más sencilla, más fácil, un electrocardiograma. Porque para poder aprender a identificar ya de forma más profesional un electrocardiograma, necesitamos pasar un curso. Y un curso que por lo menos serían de aproximadamente más de 15 días para poderle darle todas las nociones elementales. Pero ustedes como enfermeras que trabajan ustedes a nivel de triaje y que ustedes pueden revisar y que pueden tener un electro en sus manos, ustedes con estas nociones básicas, ustedes sencillamente pueden identificar de lo que está pasando con el paciente. Por lo pronto, de poder decir, a ver, está teniendo este tipo de arritmia este paciente, o este paciente está teniendo un infarto, que es lo primero que vamos nosotros a identificar, las cosas más frecuentes que vamos a identificar, o puede tener una taquicardia este paciente, o una bradicardia este paciente, o un bloqueo este paciente. Son cosas elementales que podemos identificar como parte del personal de enfermería cuando ustedes ven un electro, porque sencillamente los electros los imprimen, los ponen en la carpeta del paciente y hasta que no venga el médico no revisan el electro. Y la enfermera que está al lado del paciente, que es la que tiene que garantizar de que el paciente no se me complique, no me dé al traste con la vida del paciente, lo primero que van a preguntar es, ¿y por qué usted no lo hizo? ¿Por qué no lo leyó? Si supuestamente en la universidad tienen que haberle dado esto, pero desgraciadamente la malla curricular no se le enseña al personal de enfermería a leer un electro. Se le da someramente las arritmias, pero no se les da el electro. Por tanto, es parte de cada uno de ustedes ahondar en el conocimiento de buscar a través de cursos poder aprender electrocardiografía para yo poder dar una mejor atención al paciente. Ojo, siempre lo digo, el paciente que está acostado en una cama no es ariente ni pariente nuestro, pero el día de mañana puede estar un familiar de ustedes o pueden ser ustedes mismos los que estén acostados en esa cama. Entonces, a ustedes no les gustaría que trataran a un familiar de una forma que no les gustaría a ustedes que lo trataran. Entonces, yo tengo que tratar a los pacientes de la misma manera como quisiera que me trataran a mí. Verlo como una extensión de mi familia. Y entonces, si no conozco de electrocardiografía, ¿cómo puedo yo alertar de lo que está pasando con mi familiar? ¿Cómo yo puedo alertar lo que está sucediendo? ¿Cómo puedo yo llamar al médico y decirle, doctor, mire, mi paciente está teniendo esto? Entonces, por eso es importante que la enfermería aprenda, que conozca, porque la enfermera es la que se queda 24 horas en UCI. La enfermera es la que está 24 horas al lado de la cama de un paciente y a veces tenía que tener uno o dos pacientes y tiene cinco, pero está viendo el monitor y en el monitor le está saliendo una derivación del electrocardiograma, le está haciendo un registro electrocardiográfico y te está indicando de que el paciente está teniendo determinada arritmia. Pero si no lo conozco, si no sé sencillamente cómo le voy a salvar la vida al paciente. Y al final después el paciente, ay, yo vi que salió unas rayitas así y se murió el paciente, pobrecito. A nadie le gustaría que le pasara eso con un familiar. Entonces, por eso tenemos que aprender, porque el día de mañana puede ser un ser muy querido nuestro que va a estar en esa cama y tenemos nosotros que estar. Y tenemos que tratarlo de la misma forma que tratamos a nuestros familiares. Por eso lo digo que todos nuestros pacientes tenemos que verlo como una extensión de nuestra familia. Y si no lo vemos como una extensión de nuestra familia, sencillamente, ¿para qué entonces nos grabamos? Porque nos grabamos para convertirnos en paladines de la vida, para defender la vida del paciente. Y para poder defender la vida del paciente tenemos que tener los conocimientos necesarios para poder hacerlo. Si no tenemos los conocimientos, sencillamente es muy difícil que podamos tener. Y hoy por hoy, enfermería ha dejado de lado muchas cosas y ha perdido un terreno. ¿Por qué lo decía al principio? Que un interno de medicina tenga que hacer un electro, conozca más un electro. Sí, en su formación es que tiene que tenerlo, pero ¿por qué enfermería no? Si eso también es trabajo de enfermería, es parte de la formación de enfermería y es parte de lo que tenemos nosotros que aprender en enfermería. Entonces, dentro de las arritmias, como decía, están las arritmias supraventriculares, las ventriculares y los trastornos de la conducción. En las arritmias supraventriculares, vamos a ver siempre, y por eso que es importante, el QRS. El QRS me va a indicar, si está estrecho, me va a indicar de que está a nivel de los ventrículos latiendo el corazón demasiado acelerado. Y ahí voy a encontrar diferentes tipos de arritmias en el paciente, como la taquicardia sinusal,
que me va a identificar de que el paciente está por debajo, por encima de los 100 latidos por minuto y por debajo de los 150 latidos por minuto. Pero hay arritmias que me pueden provocar por una taquicardia sinusal, se puede provocar normalmente por un esfuerzo, correr, comer, eh, hacer determinadas actividades. Pero un flúster auricular, aquí vamos a ver de que en el flúster auricular me van a desaparecer las ondas P. El QRS va a estar súper estrecho. No va a haber onda P, por tanto, una onda P que siempre tiene que estar conduciendo un QRS, no lo voy a ver. Va a haber una presencia de onda F, no voy a ver la onda T, y este puede ser de forma regular o irregular. Solamente voy a ver nada más que ahí va a aparecer el complejo QRS. Y cuando yo vea que están estos dientecitos parecidos, te le dicen acá, dientes de sierra o serrucho, son más de serrucho porque son más grandecitos, voy a ver de que el paciente está teniendo una arritmia. Y este tipo de arritmia, si yo no resuelvo el problema de la arritmia colocando la medicación correcta, este paciente me va a terminar con un paro cardiorrespiratorio. Porque esa arritmia, que ahora es auricular, que el paciente tiene pulso, sencillamente se me puede transformar en una arritmia que me va al traste con la vida del paciente si yo no lo resuelvo. Porque si no resuelvo con el medicamento, sencillamente tengo que resolverlo con una cardiovisión eléctrica sincronizada. Es decir, para yo resolver los problemas de arritmia del corazón, lo voy a resolver a nivel de la desfibrilación o cardioversión, es decir, la aplicación de corriente eléctrica para poder resolver este problema. Con una cardioversión es el paciente que yo voy a colocarle y le voy a administrar una descarga eléctrica de 50 o 100 joules, que es mucho diferente. No es la descarga eléctrica que ustedes meten la mano en la corriente y se electrocutan, es totalmente mucho menor. Pero ¿qué yo voy a conseguir con esta descarga eléctrica? Con un paciente que está con pulso, tengo yo primeramente que anestesiarlo. Ese paciente no puede estar consciente, porque nadie conscientemente va a permitir que le dé una descarga eléctrica. Por tanto, este paciente, primeramente, yo tengo que sedar a este paciente para poder hacer este procedimiento. Y con este procedimiento, yo lo que voy a lograr es apagar el corazón para que el nodo sinusal vuelva a arrancar nuevamente. Es decir, como ustedes en una computadora, ustedes la apagan, la reinician, es lo mismo que vamos a hacer nosotros con una cardioversión sincronizada. Vamos a reiniciar nuevamente el nodo sinusal para que comience a latir de forma correcta en el corazón. Y este flujo auricular es una de las arritmias a nivel auricular que me pueden dar al traste si yo no la resuelvo, me van a provocar una arritmia que me va a dar al traste con la vida del paciente. Esta es igual. eh, Vemos acá dónde está ocurriendo que los estímulos están ocurriendo a nivel de las aurículas. No hay movimiento en las aurículas porque no hay una estimulación. El único que está funcionando es el nodo auriculoventricular y es por eso que los ventrículos siguen funcionando. Sin embargo, hay un círculo vicioso a nivel de las aurículas que la energía no sale de ahí, no se conduce para el nodo auriculoventricular. Este es lo que parece es un electro de un flúster auricular. La otra es la fibrilación auricular. Fibrilación auricular, que son también a una ausencia también de ondas P, hay aparición de ondas F y no hay una equidistancia entre las Rs de cada una. ¿Qué sucede? Aquí esto está haciendo corazón latiendo más rápido y también tengo que aplicarle la medicación o sencillamente la cardiovisión sincronizada para resolver este problema. Reiniciar nuevamente al marcapaso fisiológico del corazón para que empiece a latir. Si no lo resuelvo, me va a terminar teniendo una fibrilación ventricular y ahí el paciente me está cayendo en un paro cardiorrespiratorio. La taquicardia paroxística supraventricular, que también en otras arritmias supraventriculares que aparece también. Aquí, sin embargo, en esta, aparentemente solamente veo el complejo QRS, pero también aparece la onda P. Lo que pasa es que la onda P está de forma tan rápida y está amórfica que no la puedo yo apreciar de una forma. Porque aquí yo sencillamente puedo apreciar de que la onda P va a estar aquí. Pero como sale de una forma totalmente amórfica, no la puedo identificar correctamente. Esta también, que es una taquicardia parasítica supraventricular, que tengo yo que poder identificar para poder también resolver. Si no lo resuelvo, me va a caer en un paro este paciente. En las arritmias ventriculares,
En las arritmias ventriculares, aquí vamos a ver que el QRS va a estar ancho. Este QRS ancho como una taquicardia ventricular. En la taquicardia ventricular, aquí el paciente va a tener, esta es una taquicardia ventricular con pulso. Y la taquicardia ventricular con pulso, este paciente va a tener una frecuencia por encima de los 200 latidos por minuto. Este paciente, si yo no le aplico una cardioversión sincronizada, sencillamente no voy a poder resolver el problema, aparte de la medicación que le pueda colocar. Otra de las arritmias que yo voy a poder apreciar, el flúster y la fibrilación ventricular, pero ya este flúster y fibrilación ventricular, el paciente no tiene pulso, el paciente no tiene conciencia, el paciente no está respirando, el paciente está prácticamente el paciente está en un paro cardiorrespiratorio y tengo yo que saber qué voy a hacer, aplicando las maniobras de reanimación cardiopulmonar y una reanimación avanzada para poder resolver el problema de este paciente. Pero miren ustedes la morfología que es totalmente diferente a como se veía al principio. Esta es la fibrilación ventricular. En la trastorno de la conducción, aquí yo voy a ver el segmento PR. En el segmento PR me va a indicar qué está pasando, si el estímulo está llegando de las aurículas a los ventrículos de forma correcta. Si no está llegando de forma correcta a los ventrículos, de las aurículas a los ventrículos, me está indicando de que hay un trastorno de la conducción y por tanto voy a estar en presencia de un bloqueo auriculoventricular. Auriculoventricular de primer grado, segundo grado y de tercer grado. Sobre todo en el segundo grado vamos a ver de que van a aparecer las ondas P y va a llegar un momento en que va a aparecer una onda P sin estar seguida de un complejo QRS, que es llamado 2-1, 3-1, que aparece cada 3 ondas P, hay una onda que no me va a conducir. Y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado también. Ojo, como pueden ver ustedes, son elementos muy básicos los que me van a permitir a mí poder identificar si hay algún tipo de arritmias o algo que está fallando a nivel del corazón. El corazón es un órgano muy inteligente y el corazón te está indicando lo que está faltando, lo que está fallando. El corazón a través del electrocardiograma me va a indicar qué es lo que está sucediendo a nivel del corazón, qué problema está teniendo para poder tener la rapidez necesaria para poder. Si yo pierdo tiempo, sencillamente el paciente se me muere. Y es por eso la importancia de que la enfermera conozca la instalación de un electrocardiograma. Porque si la enfermera no tiene el conocimiento, es la primera que atiende al paciente, es la primera que valora el paciente, ¿por qué yo tengo que esperar en el triaje un paciente que viene con dolor precordial, con una clínica de un infarto? ¿Por qué yo tengo que esperar que el médico venga y después de 3 horas, como está en el triaje, me atiende y me le haga un electro al paciente? Si yo tengo el equipo de electro el mismo para poder hacer el electro al paciente y poder comprobar si el paciente tiene un infarto o no tiene un infarto. Si yo dominara esto, si yo aprendiera esto, sencillamente pudiera hacerlo. A veces yo llego a los lugares y veo técnicas, no de enfermería, no son licenciadas en enfermería, sino personas que en un momento determinado ocuparan un cargo de secretaria y los pusieron como técnico ayudante en el departamento de cardiología y son los que están realizando el electro. Y las enfermeras, ¿por qué las enfermeras que están realizando eso? Porque si la enfermera puede ver en el electro que el paciente tiene un infarto, automáticamente ya sabe por conocimiento lo que tiene que hacer. Ya sabe que tiene que notificarle al médico y es tiempo que estamos ganándole a el infarto. Es tiempo que estamos ganando nosotros a que el corazón esté sufriendo periodos más prolongados de falta de oxígeno. Son músculos cardíacos que van a seguir sufriendo necrosis porque no está llegando el oxígeno. Si el enfermero hubiera detectado a tiempo a través de la interpretación del electro, eh, ese paciente sencillamente tuviera más posibilidades de salvarse. Si es un paciente joven, mucho más todavía. Si es un paciente que está en cuidado intensivo y está sufriendo un tipo de arritmia, arritmias supraventriculares, que con las arritmias supraventriculares, yo siempre lo digo, las arritmias supraventriculares en emergencia hay que correr. Con las ventriculares hay que volar. Para nosotros significa correr es montarse en un Ferrari y salir a 300 kilómetros por hora. Y volar es montarse en un transbordador espacial.
porque si yo no la atiendo de forma rápida, sencillamente el paciente se me va a morir. Y si usted la puede detectar a tiempo, yo puedo sencillamente garantizarle una mayor sobrevida del paciente. Y es por eso la importancia que tiene que la enfermera pueda conocer y pueda identificar qué tipo de arritmias o qué procesos aparecen en un electrocardiograma. Como yo le decía, estos son elementos muy básicos para incentivar el conocimiento, para poder incentivar de que ustedes puedan decir, quiero aprender electro, quiero saber electro, porque es muy amplio para poder decir, yo no quiero que las enfermeras aprendan electro como un médico, no quiero que aprendan como un cardiólogo, pero sí que aprendan las nociones básicas que me van a permitir salvarle la vida a los pacientes. Si no lo sé, no lo voy a poder hacer. Siempre lo digo y lo repetí, lo dije al principio. El respeto no se gana con amiguismo, ñañería, ni por servirle más café al médico, ni por darle like en el Facebook, ni en Instagram, ni en TikTok a los médicos, ni a mis compañeros. El respeto se gana con el conocimiento que podamos tener nosotros. Si usted no tiene conocimiento, nadie va a respetar. Y para poder tener conocimiento hay que estudiar. Y electro es una de las cosas fundamentales que tiene que dominar el personal de enfermería.